Si tú quieres oír una música, escucha música como esta. Eso es gratis, hermano, todavía no empiezo. ¿Sale? Mire, hoy vamos a aprender algo de Lea. Quizás no todos ubicamos a Lea y por eso voy a leer un poco estos versículos, estos capítulos que nos ilustran más o menos quién era Lea y quién era Jacob. Son parte de la lectura que nos toca esta semana. Y bueno, a mí me parece bastante importante. Y como lo dijo Lili, reciban un saludo de Fabi, anda en México compartiendo la palabra también. Y ayer tuvimos el privilegio, los pastores Pascoe y un servidor, de estar en la 1, en la iglesia Elim. Tuvimos el privilegio de ir y participar con ellos allá en su casa. Mire, quiero hablarle de Lea. Génesis 28 del 1 al 4. Si no puede seguir la lectura, por favor anótelo en su devocional y en casa la lee. En Génesis 28 del 1 al 4, Isaac llamó a Jacob y le ordenó: no te cases con ninguna de esas mujeres cananeas. En el versículo 2 le dice: en cambio, vete de inmediato a Parán Aram y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. El versículo 4 le dice: que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió a Abraham, que llegues a ser dueño de esa tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esa tierra a Abraham. Nos brincamos al capítulo 28, del 13 al 15. Dice el 13, bueno, el 12 dice que Jacob estaba descansando y vio una visión, y en esa visión había una escalera, y en la parte superior de la escalera, dice el versículo 13, y me parece importante mencionarlo, que estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti, a tu descendencia. Tus descendientes serán numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte, hacia el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia, de la descendencia de Jacob. 15. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Nos brincamos al capítulo 29, del 1 al 9. Ahí habla, los primeros versículos hablan de cómo Jacob se trasladó hacia el lugar donde le habían indicado, y en el versículo 5 llega donde estaban unos pastores, y en el versículo 5 del capítulo 29 les pregunta: ¿conocen allí a un hombre llamado Labán, el nieto de Nacor? Les preguntó. Sí, lo conocemos, contestaron en el versículo 6. ¿Y él está bien?, preguntó Jacob. Sí, está bien, contestaron. Mire, ahí viene su hija Raquel con los rebaños. Todavía estamos a plena luz del día, dijo Jacob, porque es demasiado temprano para reunir los animales. Bueno, sigue el pasaje narrando que ellos le dan de beber agua a las ovejas y a las cabras, y en el versículo 9 dice: todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con los rebaños de su padre, porque ella era pastora. ¿Quién llegó? Raquel. Capítulo 29, del verso 14 al 30. Dice: Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes, y después Labán le dijo:
no deberías trabajar para mí sin recibir pago, solo porque somos parientes. Dime cuánto debería ser tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea. Otras versiones dicen, la Reina Valera dice de los ojos de Lea que eran delicados. Otra versión, la Biblia hispana, dice que los ojos de Lea eran ojos apagados. Otras versiones de Dios habla hoy, dice que Lea tenía unos ojos tiernos. La palabra de Dios para todo dice que Lea tenía ojos alicaídos. Y la palabra de Dios en la versión Biblia libre dice que los ojos de Lea expresaban amabilidad. Pero dice el versículo, continuando con el versículo, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre: trabajaré para ti 7 años y me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. De acuerdo, dijo Labán, prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. Así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. O sea, le gustó Raquel. Finalmente llegó el momento de casarse con ella. He cumplido mi parte del acuerdo, le dijo Jacob a Labán. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó fiesta de bodas. Pero, dice el versículo 23, aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob, y él durmió con ella. Labán le había dado a Lea una sierva que se llamaba Silpa para que la atendiera. En el versículo 25 dice: a la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea. ¿Qué me has hecho?, le dijo a Labán con furia. He trabajado 7 años por Raquel, ¿por qué me has engañado? Y Labán le contesta: pues es que aquí nuestra costumbre es casar a la hija menor antes que a la mayor. Contestó Labán. Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor, contestó Labán. Pero espera hasta que termine la semana nupcial y entonces te daré también a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros 7 años. Así que Jacob aceptó trabajar 7 años más. Una semana después de casarse con Lea, Labán también le entregó a Raquel. Labán le dio a Raquel también una sierva llamada Bilha para que la atendiera. Entonces Jacob durmió con Raquel y la amó mucho más que a Lea, y se quedó allí y trabajó para Labán los 7 años adicionales. ¿Qué es lo que sucedió? Que Jacob trabaja por una mujer y le dan otra. Trabaja por Raquel y Labán astutamente le da a Lea. Y como dicen por ahí, chivo brincado, chivo quedado. Entonces no quiso eso y dijo: no, esta no es la costumbre de aquí. Aquí primero va la mayor y luego la menor. Y mira, casi siempre se ha visto a Lea como alguien no apreciado, como alguien no querido, como alguien que fue obligada, ¿no? Como alguien que estropeó el romance ese de película que tenía Jacob con Raquel. Pero de verdad a mí se me hace injusto tachar a Lea de esa manera. Es más,
En mi opinión y a la luz de la palabra de la Biblia, creo que Lea fue una mujer utilizada por el Señor que tuvo que sufrir el menosprecio de su propia familia. Quizá la primera en sentirse ofendida y utilizada fue la propia Lea. Independientemente de lo que dicen las versiones de la palabra acerca de sus ojos, yo me imagino que algún defecto debía tener en los ojos o algo extraño pasaba en los ojos, que la Biblia únicamente nos habla de los ojos tristes o los ojos delicados de Lea, que creo que ya cuando uno tiene una parte diferente dentro de su cuerpo, yo creo que uno se siente extraño o se siente raro o se siente incómodo o se siente con una estima baja cuando alguien tiene un defecto en su cuerpo físico, ¿sí o no? Entonces yo creo que esto le sucedía en el corazón a Lea y independientemente de eso, ella no planeó engañar a Jacob como lo hizo su padre. Simplemente el padre la orilló a hacer algo en contra de su voluntad y ella obedeció y de alguna manera fue utilizada y fue menospreciada por Jacob. ¿Cómo? Dice, ¿cómo me haces esto? ¿Por qué me das a Lea si yo estaba trabajando por Raquel? Imagínese usted el corazón de Lea. Imagínese usted lo que la obligaron a hacer. Estar con un hombre que ni siquiera la conocía a ella, ni ella lo conocía a él. Ni siquiera la estimaba como para tener intimidad con ella. Fue arrojada a hacer algo que muy probablemente ella no quería. Ella debió sentirse ultrajada por su padre y ultrajada por Jacob. Apenas sabía que Jacob jamás se habría acostado con ella en diferentes circunstancias. O sea, si no hubieran sido las cosas como hubieran sido, quizá muy probablemente Jacob ni siquiera hubiera volteado a verla. ¿Cómo está el corazón de un hombre o de una mujer cuando lo obligan a hacer algo que sabe que es un abuso de autoridad y un abuso con su propio cuerpo? ¿Usted se imagina cómo estaba el corazón de esa mujer y no tener otra opción más que entregarse a Jacob, un hombre que ella no amaba? No podemos considerar qué triste la situación de Lea, que su padre la arroja a los brazos de un hombre que ni la amaba, ni la quería, ni siquiera había volteado a mirarla y que tuvo que tener intimidad con ella de una forma obligada. ¿Cómo está el corazón de esa mujer? ¿Cómo estaría? Y hablando a hombres y mujeres, ¿cómo nos sentimos cuando nos obligan a hacer algo que no es nuestra voluntad hacer? ¿Cómo nos sentimos? Mire, le decía yo algo un poco chusco quizá, pero es un ejemplo. En casa, cuando éramos niños y alguien se portaba mal y necesitaba un poco de disciplina, lo mandaban a la casa de la abuela. No sé si a ustedes les tocó, pero yo fui varias veces a la casa de la abuela a que me ministrara obediencia. Entonces, estando en casa de mi abuela, y ella era buena para ministrar obediencia. Ella no se andaba con cuentos y que lo voy a traumar y que no, ella como va. Y a veces ni avisaba, ¿no? Y a veces quería que tú vinieras aquí para que te sonaran aquí. Y ahí venía uno a ponerse ahí de a pechito, ¿no? Y una vez estaba yo ahí siendo ministrado en obediencia y llegó mi papá y mi abuela le dice a mi papá, yo quise mucho a mi abuela,
mi abuela le dice a mi papá: este muchacho fue muy grosero conmigo y me reclamó. ¿Qué? ¿A poco usted nunca se ha equivocado? Y yo le decía: abuelita, yo no te dije así. Digo: abuelita, ese no fue mi tono. Porque usted sabe que el tono varía, ¿no? Y le meten enjundia para que... No, pues mi papá no me iba a creer a mí. Mi papá: a ver, venga para acá, muchacho. Y ahí va el muchacho, y 2, 3, para que aprenda a respetar a sus mayores. Y yo me sentí frustrado, porque yo no le había hablado así a mi abuela. Y de verdad, parece de risa, pero me duró ese sentimiento en mi corazón, que tuve que confesárselo a mi abuela unos días antes de morir, ella. Y le dije: abuelita, yo necesito pedirle perdón, porque mucho tiempo tuve en mi corazón que me obligaron a pedirle perdón. Y hoy le quiero pedir perdón por eso, por ese sentimiento que yo guardé. Y es algo sencillo. Imagínese el corazón de Lea, que la obligaron a estar con alguien que ella no quería. ¿Cómo estaba ese corazón? Fue un acuerdo, pues, que tuvo Jacob de trabajar durante 7 años para casarse con Raquel, y a la mera hora le dan a Lea. Y mire que Jacob se había enamorado de Raquel, pero si a primera vista, desde que le dijeron: mira, por allá viene Raquel con las ovejas, o el rebaño de Labán, desde el momento en que él la vio, quedó enamorado de ella, ¿no? Porque aparte dice la Biblia que tenía una bonita figura y de su cara era una mujer hermosa. Pues pasaron 7 años de trabajo y llegó el día de la boda, y ya les referí en Génesis 29, 23, 26, que Labán le dijo a Jacob que no era la costumbre, que primero tenía que casarse la mayor, ¿no? Qué engaño para Jacob, qué decepción, qué fraude. Cuando Jacob demandó esas explicaciones, pues Labán se excusó, pero le dijo: te voy a dar a Raquel, ¿no? Cumple tu semana de matrimonio y después vas a tener a Raquel. Y digo yo: ¿por qué no se lo dijo antes? Se hubieran evitado muchas cosas, no hubieran lastimado el corazón de Lea. O sea que Jacob, que lo conocemos también como el engañador, se lo engañaron ahí también, se lo chamaquearon. Entonces Labán y Jacob llegaron al acuerdo de trabajar otros 7 años por Raquel. Ahora Jacob amaba más a Raquel y Lea fue menospreciada. Y esto es interesante lo que nos comenta esta narración. Tendría que ser muy difícil tener a una hermana por rival y además saber que Jacob amaba más a Raquel. ¿Cómo cree usted que estaría la estima de Lea? Pues lastimada. Mira, cuando se experimenta una decepción, y lo mismo pasa en hombres que en mujeres, cuando se experimenta una decepción, hay una ruptura dentro de nosotros. Está la pérdida de una relación significativa, produce en nosotros dolor. En nuestro interior se activan mecanismos que causan dolor, problemas de estima, depresión y una sensación de abandono. Porque recuerde usted que el amor es una sensación vital para todo ser humano. El amor es una sensación vital para todo ser humano. Sin embargo, vemos cómo Lea fue aprendiendo a tener contentamiento. Dice el versículo 31 del capítulo 29: cuando el Señor vio que Lea no era amada,
le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Dios consoló de esa manera a Lea, haciéndola una mujer fértil. Y mira, en los nombres de los hijos miramos el proceso que ella finalmente descansa en Dios, en los nombres que le da a cada uno de sus hijos. En el capítulo 29 de Génesis 31 al 35, te lo leo. Dice el versículo 32. El 31 dice que el Señor vio que no era amada y le concedió tener hijos. En el 32 dice así, que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo que llamó Rubén, porque dijo: el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Simeón, porque dijo: el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Y después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo, quien llamó Leví, porque dijo: ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Y el versículo 34 me llama la atención, el significado que tiene sobre su hijo Leví. Y lo que dice: ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí. Y amado hermano, yo quiero comentarle algunas cosas que a lo mejor no son fáciles y que las tenemos que aprender como hombres y como mujeres, pero en este caso para los hombres, ciertamente, como dice Lea, mi esposo sentirá cariño por mí. Ella estaba ansiosa, Lea estaba ansiosa de escuchar palabras afectivas. Y mira, muy probablemente en un rincón del corazón de nuestra esposa, muy probablemente ella está esperando escuchar de nosotros palabras afectivas. Quizá está esperando recibir de nosotros caricias sanas. Quizá nuestra esposa está esperando que tú y yo tengamos acciones dedicadas solo a ellas, no a tus hijos, no a tus hijas, no a la familia, sino acciones que la hagan sentir amada solo a ella. Varón que me escuchas, tenemos que aprender a cuidar el corazón de nuestra esposa. Tenemos que aprender a cuidar el corazón de las mujeres. Tenemos que aprender a cuidar el corazón de nuestras hijas. Así como Lea decía, quizá ahora que ve que le he dado hijos, quizá él me amará. Muy probablemente haya corazones aquí que necesitan del amor que tú y yo tenemos guardado y que no lo damos. Y señorita que me escucha, que no se ha casado, tome en cuenta estas palabras. La persona que la pretenda tiene que saber darle ese amor a través de palabras, de acciones delicadas y dedicadas solo a ti, y pasar tiempo junto a ti y hacerte crecer y hacerte sentir amada. Si estás en una relación donde ni te sientes amada, donde ni has crecido, donde no eres el primer lugar en la vida de ese varón, señorita que me escuchas, hazte a un lado. Porque la mujer necesita sentirse amada. Dice el versículo 29, 35, una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré al Señor. Y entonces
dejó de tener hijos. La perspectiva de Lea cambió. Hoy decide alabar al Señor. Después de ese tiempo de dolor, de sufrimiento, de estrés, de ese sentirse insignificante, ahora su rumbo cambia y ella alza la vista al Señor y decide alabar al Señor. Por su parte, Raquel tuvo envidia de Lea porque Lea le daba hijos a Jacob y Raquel no podía concebir. Así que le dio a Jacob a su criada y a través de ella tuvo 2 hijos más. Después de Lea le dijo a su criada Zilpa, o se la dio a Jacob, y concibió más hijos. Y mientras tanto Lea se dio cuenta que ya no quedaba embarazada, le dio a Jacob a su sierva Zilpa y la entregó como esposa. Y Zilpa le dio un hijo a Jacob. Y en el versículo 11 del capítulo 30 dice: Lea le puso por nombre Gad, porque dijo: qué afortunada soy. Cambió su forma de expresarse. Entonces Zilpa, en el versículo 12, dio a Jacob un segundo hijo. Y Lea le puso por nombre Aser, porque dijo: qué alegría tengo. Ahora las demás mujeres celebrarán conmigo. Ella encontró en donde enfocar esa aflicción que traía en su corazón. Ella encontró un consuelo en Dios, una esperanza en Dios, y fue cambiando el nombre de sus hijos. Pero más adelante, en el capítulo 30, el versículo 17, dice: y Dios contestó las oraciones de Lea, y ella volvió a quedar embarazada y dio a luz un 5.º hijo. Ella le puso por nombre Isacar, porque dijo: Dios me ha recompensado por haber dado a mi sierva como esposa a mi marido. Luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz un 6.º hijo. O sea, prolífera la chica, ¿no? Y Jacob, pues también por ahí. Y en el versículo 20 le dice: le puso por nombre Zabulón, porque dijo: Dios me ha dado una buena recompensa. Y ella hablaba por sus hijos. Pero más adelante dice: ahora mi marido me tratará con respeto, porque le he dado 6 hijos. Y más adelante ella dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Pero me llama la atención y yo quiero que usted también ponga cuidado en esto. Lo que ella dice de su hijo Zabulón: ahora mi marido me tratará con respeto. O sea, todavía tenía la esperanza de un cambio. Y esto, mi amado hermano, debe ser algo muy duro, pero que tú y yo debemos aprender y debemos de madurar como hombres. ¿Qué es tratar con respeto a una mujer? Es valorar su dignidad, es valorar sus sentimientos, es valorar sus emociones. Tratar con respeto a una mujer es no burlarse de sus sueños. Al contrario, ayudarla a alcanzar sus sueños, a alcanzar sus metas. Jamás te burles de tu esposa, y mucho menos delante de los demás. Trátala con respeto. No exhiba sus equivocaciones. No exhiba sus equivocaciones, porque al exhibirlas estamos hablando de nosotros mismos. Tratarlas con respeto es decirles que te hace feliz estar con ella, que empatizas con sus situaciones, que respetas sus gustos, que respetas sus necesidades, que aceptas sus ideas y sus pasiones. Es admirarlas, valorar sus actividades y respaldarlas cada vez que ellas lo necesitan. Alguien diga amén.
darle respuesta a sus preguntas. Eso es respetar a una mujer, darle respuesta a sus preguntas. ¿A dónde vas? Oh. ¿A qué hora llegas? Oh. ¿Con quién estás? Eso no es respetar a una mujer. Una mujer quiere respuestas. Mujeres, digan amén, por favor. Una mujer quiere respuestas. Una mujer quiere sentirse respetada, amada, valorada, cuidada, protegida, segura en tus brazos. Una mujer eso es lo que necesita. Por eso esta mujer decía, ahora que ya le he dado tantos hijos, ahora él me va a respetar como mujer. Y mira, perdóname, pero discúlpame, a veces las mujeres tienen a nuestros hijos hermosos, bebés que amamos, y ay, mi cielo, preciosos los bebés, nos olvidamos de la mamá. Y al rato, ay Dios mío, y al rato estamos, mira nada más qué gorda te has puesto, mira, arréglate, ya no te arreglas. Y empezamos a ser ásperos con nuestra esposa. ¿Sí o no, mujeres? No tengan miedo. No tengan miedo. Y varón, que no tienes un espejo en tu casa, párate de vez en cuando frente a él. Respetarlas es no violentarlas, no usarlas. Y sabes a lo que me refiero. No usarlas, no mancillarlas. Ser justo en lo que respecta al tiempo que pasas con ella y al dinero. Hay mujeres que no saben cuánto ganan sus esposos porque le piden dinero y lo primero que hace el marido es: ¿sí o no, mujeres? Más fuerte. Mira, amarlas y respetarlas es arreglar las diferencias que podemos tener de una manera pacífica, de una manera cordial. Hablando se entiende la gente, no a gritos, no con sarcasmos, no con ironías, no con silencios desafiantes. Entonces tenemos que aprender a amar. Y si, hombre, tú eres el que está sufriendo, levanta la mano. Para orar por ti. Pero desafortunadamente las estadísticas dicen que nosotros somos más violentos, más ásperos, y es por eso que esta mañana es una invitación a cambiar. No tenemos esposas perfectas, no tenemos, pero tampoco nosotros lo somos, ¿no? Ama a la familia de tu esposa. Mira, al final Lea tuvo 6 hijos y una hija, y fue una madre piadosa. Y en los nombres que puso a sus hijos podemos ver su relación íntima y personal con Dios. Y en toda la narración de la Biblia de estos acontecimientos podemos ver que Lea fue una mujer totalmente fiel a su marido. Ella le amaba y no se cansó de buscar su amor. Aunque Jacob la trató bien y la llegó a amar también, Raquel siempre estuvo ahí como la preferida de Jacob. Mientras tanto, Lea se convirtió en una mujer de fe y de oración, y buscaba y clamaba a Dios en cualquier situación, por muy difícil que fuera. Mira, cuando Jacob regresó a Canaán con toda la familia, Raquel murió en el camino. La mujer que amaba a Jacob murió en el camino, y Lea llegó a ser la única esposa. No más rivalidades, no más menosprecios. Y más adelante leemos, y esto es importante,
que de su hijo Judá vino el Mesías, vino el Salvador, de Lea, y de su hijo Leví, la tribu dedicada al sacerdocio y al servicio de Dios en el tabernáculo y en el templo, de donde surgieron Moisés y Aarón. Sin duda, Dios la bendijo grandemente a esta mujer. No se dice más de Lea, no sabemos más ni cómo murió, pero lo que sí sabemos es que fue tratada con honor al ser enterrada en la cueva donde sepultaron a Abraham, a Sara, a Isaac, a Rebeca, y a donde también iba a ser sepultado Jacob. Le dieron honor a Lea. Y mira qué podemos aprender de Lea rápidamente. En primer lugar, nos recuerda el diseño divino de Dios para el matrimonio. El diseño de Dios para el matrimonio. Un hombre, una sola mujer. Esto es obvio, pero lo tenemos que decir. Se tiene que recalcar: un hombre, una mujer. La bigamia o tener una amante solo trae problemas y amarguras dentro de la relación familiar. ¿Me está escuchando? Tener un amante solo trae amarguras dentro de la relación familiar. Para las mujeres o para la esposa trae soledad, trae discriminación, trae silencios, trae alejamiento de la intimidad, trae carencia de algún tipo de afecto. El hecho de que haya otra persona más, trae todo eso en el corazón de la mujer, de la esposa. Y la de la segunda persona también trae consecuencias. Se hacen invisibles, sin ningún derecho conyugal. Viene oprobio sobre su vida, prohibiciones, menosprecio. Mujer, estamos en tiempos difíciles, y también para ti es este mensaje igual que para el varón. Cuida tu corazón, cuida tus oídos, cuida tu mente, cuida lo que ves, cuida lo que declaras, cuida con quién te juntas, porque nadie está exento de caer. Y para los niños que surgen en estas situaciones, vienen problemas de salud mental que nosotros nunca nos ponemos a pensar. Viene una falta de identidad, una falta de pertenencia, viene la burla social, y a veces sobre los niños vertemos toda la culpa de nuestros errores, y todo nuestro enojo y frustración lo descargamos en los niños. Una esposa es lo que tú y yo debemos de cuidar, a nuestra esposa, porque bíblicamente solamente se plantea marido de una sola mujer. En el tiempo donde les estoy relatando estos acontecimientos de entre Raquel y Lea, era permitido que el varón se pudiera casar con las hermanas, pero esto cambió en Levítico 18. Tú lo buscas y ahí vienen todas las normas de la sexualidad, o todas las líneas de la sexualidad, las prohibiciones y todo eso viene en Levítico 18. Viene en el libro de Levítico, en el capítulo 18. Y mira lo que dice el versículo: mientras viva tu esposa, no te cases con tu hermana, ni tengas relaciones sexuales. No te cases con su hermana, ni tengas relaciones sexuales con ella, porque serán rivales. Entonces tenemos que cuidar, ser hombres de una sola mujer. Amén. Y en segundo lugar, Lea nos recuerda el valor de un carácter piadoso. A pesar de las circunstancias adversas que soportó, a pesar de la humillación, de la frustración, en ningún lugar de la Biblia nos dice que Lea haya tenido el corazón lleno de amargura, o que se estuviera quejando, o que se estuviera peleando. Por el contrario, la vemos siempre llevando su causa delante de Dios. Y es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer esta mañana. Si tenemos situaciones así difíciles,
Llevemos esto delante de Dios. Es el único que puede resolver las cosas y poner cada cosa en su lugar, porque Dios tiene pensamientos de bien, tanto para los hombres como para las mujeres. Pero no te frustres, no te quedes ahí, no te consumas en la amargura o en el dolor. Busca a Dios y Dios va a restaurar todo. Y por último, Lea nos recuerda la importancia de descansar y confiar en Dios. Descansar y confiar en Dios. ¿Cómo actuamos nosotros cuando las circunstancias son adversas? ¿Cómo reaccionamos cuando nos presionan, cuando las cosas nos salen mal? ¿No nos quejamos siempre? ¿No nos sentimos deprimidos? ¿No a veces le echamos la culpa a Dios? Si tienes alguna diferencia en tu cuerpo, si no estás a gusto con que seas chaparrito o que seas muy alto o que seas muy lleno, no a veces andamos peleando con Dios porque, ay Dios, ¿por qué me pusiste esta verruga acá? ¿Por qué no me hiciste tan guapo como el pastor Celso? No, de verdad nosotros tenemos que todas esas circunstancias con las que batallamos, ponerlas en las manos de Dios. Dice Primera de Pedro 5:7, y con esto estoy terminando: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. El apoyo o amor que Lea no pudo encontrar en su hermana ni en su esposa, lo encontró en Dios. Por medio de Cristo y su obra redentora, nosotros también podemos descansar y estar satisfechos con Dios. Así que usted fortalézcase ante el rechazo. Que alguien la rechazó, mire, con que no la rechace Dios. Fortalézcase, crézcase al castigo. Que no toque su dignidad, porque entonces ya hablamos. Pero si son situaciones difíciles, aguante y llévelo a los pies del Señor y ofréndele al Señor su dolor y confíe en ese plan maravilloso que Dios tiene. Dios nos va a dar la capacidad de encontrar la felicidad si nosotros ponemos nuestra atención en Dios. ¿Está oyendo? ¿En dónde tenemos que poner nuestra atención? En Dios. Si nos enfocamos en el dolor, ahí nos vamos a quedar. Y no busque la aprobación de los demás. No busque la aprobación de los demás. Usted tiene la aprobación de Dios. Y con eso es suficiente. Las cosas van a pasar. Son temporadas, dice mi esposa. Las cosas van a pasar. Y acepte ser diferente a los demás. Acéptese a sí mismo. Acéptese. Y siempre persevere ante los desafíos. Por muy complejas que sean sus situaciones, Dios le sigue amando y le amará más todavía. Y Dios le va a ayudar en su matrimonio, con sus hijas, con sus hijos. Dios va a derramar bendiciones. Mire, Judá está incluido en la genealogía del rey David y el Salvador Jesucristo. De Lea, su ejemplo demuestra que Dios puede usar su situación para su gloria. Amén. Entonces superemos esa necesidad de aprobación, superemos esa necesidad de buscar el amor, superemos todo eso. Usted se tiene que dar cuenta de su valor. Y su valor no depende ni siquiera de su marido. Su valor depende de su relación con Dios. Así que esta experiencia nos demuestra que no necesitamos una aprobación externa para reconocer nuestro valor. Necesitamos enfocarnos en Dios. Y varones, amar y respetar. Amar y respetar. Y chicas que me escuchan solteras, no menos que eso.
no menos que un hombre que las respete y que las ame y que busque a Dios primero que a ustedes. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Padre, gracias por abrir, Señor, nuestros corazones, Dios, y poder sembrar la palabra, Señor, hoy en ellos, Señor. Padre, yo te ruego que traigas sanidad, bendito Dios, en el corazón de mi hermano o de mi hermana, bendito Dios. Padre, que esa estima, Señor, sea afirmada, bendito Dios, como una hija tuya, valiente, Señor. Padre, que cada uno de mis hermanos, bendito Dios, y yo también busquemos más de ti, Señor, y menos de los demás, Señor. Que no nos centremos, Señor, en las diferencias o en lo diferente que somos, Señor. Que busquemos solo tu aprobación, Señor. Y ayúdanos a ser sabios, Dios, para transmitir respeto y para transmitir amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.